Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Argentina ha lanzado una campaña llamada Argentina te busca, con el objetivo de que quien tenga algún tipo de relación con el país y dudas sobre su identidad puedan ser atendidos en los consulados y conocer así su verdadera historia. Y es que aún quedan por identificar a muchos niños y niñas que fueron robados durante los años de terror de la dictadura argentina. Y para hablarnos de este tema, hoy hace escala en París Silvina Stirnemann, que forma parte de esta campaña. Silvina, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, usted lleva mucho tiempo en Francia, llegó en 1981 con su madre y su hermana. Usted misma es víctima de esa dictadura argentina que se extendió del 76 al 84, es hija de desaparecido y de madre expresa política. Usted nació en cautiverio, en el penal de mujeres Melchor Romero, donde estaba encerrada su madre. Esto le ha llevado sin duda, ¿no?, a tener un compromiso casi vital, ¿no?, con los derechos humanos. Casi no vital, sí. Yo, durante todos estos años estuvimos trabajando sobre el tema de la identidad, el tema de la memoria, el tema de la justicia y el tema de la verdad. Eso eran nuestros grandes caminos de luchas. Después, cuando en el 96 creamos Hijos en París, fue justamente para pedir justicia por los desaparecidos, porque en Argentina había leyes de impunidad que no permitían tratar el tema de tener justicia por lo que había pasado durante la dictadura, y fue toda una construcción de muchos años de lucha que comenzó con abuelas y madres y que sigue hoy con diferentes tipos de campañas, de políticas de Estado, de diferentes cosas que se van poniendo en plaza para justamente que se haga justicia por los 30.000 desaparecidos. Fundadora de Hijos París y de la Red por la Identidad en Francia, que trabaja con las abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de esos nietos y nietas apropiados por la dictadura militar. Díganos, ¿cuál es el objetivo de esta campaña Argentina te busca y por qué había necesidad de hacerla? Bueno, en Argentina tuvimos 500 chicos apropiados, que se llaman los bebés robados de la dictadura, que fueron robados, que son niños que o cayeron con los padres o fueron nacidos en cautiverios en diferentes campos clandestinos de detención. Se considera más o menos a 500 los campos clandestinos en todo el territorio, y hay en esos campos clandestinidades clandestinas, maternidades clandestinas. Por ejemplo, en la ESMA, en el Pozo de Banfield, en Campo de Mayo. Las abuelas fueron reconstituyendo los diferentes lugares donde hubo justamente maternidades clandestinas. En ese momento no se sabía qué hacer, entre comillas, no se sabía qué hacer con las mujeres embarazadas. Y hubo un plan sistemático de apropiación de menores que fue puesto en plaza por la dictadura para recuperar a los niños nacidos en cautiverios, y fueron dados en adopción a familias que había listas de esperas en los diferentes centros clandestinos, o si no, a los militares propios. Fueron ellos que se apropiaron muchas veces de los niños robados de la dictadura. ¿Y cuántos niños quedan por encontrar y por qué piensan que pueden estar en el extranjero, en Europa o en Francia? Hay 500 niños, ya encontramos 130, y justamente hubo muchas campañas llevadas a cabo por abuelas durante estos 44 años. Hubo campaña con artistas, deportistas, con la televisión. Hubo diferentes momentos de búsquedas en función de la edad de los chicos. Cuando eran chicos buscaban de una manera en las escuelas, después en las universidades. Fueron diferentes momentos de la lucha. Y es cierto que encontramos 130 de 500, y entonces nos quedan alrededor de 350, 370, y se pensó un momento dado que podían estar en el extranjero. ¿Por qué razón estar en el extranjero? Hay varias razones. Primero, por las colaboraciones de la dictadura con el franquismo, con los servicios secretos franceses en su momento. Hubo un lugar muy conocido en Francia que se llamó el Centro Piloto de París, donde venía la cúpula de la ESMA muchas veces a Francia, y hubo relaciones entre diferentes grupos de poder francés y la dictadura militar.
Y después también, como Argentina es un país que tuvo muchas crisis post-dictaduras, pensamos que hubo gente que pudo venir en el 2001, gente que vino a estudiar, bueno, diferentes idas y vueltas entre Francia y Argentina, o Argentina y Europa, porque hay nodos en diferentes lugares, y justamente nos parece que, bueno, ahora encontramos uno en España, uno en Holanda y uno en Inglaterra, así que es muy probable que en el territorio europeo haya más nietos. Me gustaría que habláramos del procedimiento, porque en esta campaña se especifica, bueno, si usted tiene dudas, entonces me gustaría que a partir de esas dudas, y qué tipo de dudas son, ¿qué ocurre? Bueno, las dudas muchas veces surgen porque bueno, los niños apropiados, la característica es que le robaron su identidad, es decir, le robaron su historia. Ellos no saben que son hijos adoptados muchas veces, no saben que tienen otra familia, no saben que tienen otra historia. Pero muchas veces el ser humano, porque bueno, por razones de semejanza, por razones de historia, porque un familiar le puede haber dicho algo, tiene dudas, empieza a tener dudas desde pequeño en general, empieza a tener dudas de si es o no. Y muchas veces esas dudas justamente un momento dado encuentran el camino de las abuelas, encuentran el camino de lo que fue finalmente la verdadera historia de la dictadura, que fueron robados. Y bueno, no todos los casos, hay casos que fueron adoptados o vendidos en las villas, pero nosotros lo que buscamos son restituir los niños robados durante la dictadura. Y esos niños nacieron entre el 74 y el 83. Es por eso que toda la gente que nació en ese periodo, que tiene dudas y que en algún momento pudo o cruzarse la idea de que Argentina fue parte de su mundo en algún momento porque escuchó que, no sé, que el padre viajó a Argentina en ese momento o algo así, puede venir a depositar un pedido de búsqueda de identidad. ¿Y en ese momento qué ocurre? ¿Se pone en marcha? Bueno, en ese momento justamente la campaña Argentina Te Busca es la nueva fase que se lanzó el 24 de marzo, día del golpe de Estado en Argentina, y que es una nueva fase que es muy interesante porque hay 160 representaciones en todo el mundo de Argentina. Y entonces, en cualquier lugar del mundo donde haya un consulado y una embajada, una persona que tiene dudas sobre su identidad puede venir y pedir a que se abra un expediente, pero bueno, eso tiene que ser la persona propia que lo haga. Tiene que venir, llamar y contar su historia, y esa historia, si coincide con los niños que nosotros buscamos, va a entrar en un procedimiento hasta si hay verdaderamente dudas, porque bueno, primera etapa es confrontar con la historia, después es buscar en Argentina los diferentes datos que se puedan encontrar en los diferentes instituciones del Estado, como pedir los actos de nacimiento, a ver si hay algún rastro de la persona en los diferentes registros, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, si hay dudas, si hay cosas raras, si hay cualquier elemento que no coincida, ahí se empieza a hacer el proceso del ADN y se confronta con lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco que creó Abuelas en el 1987 y que fue justamente creado, y los familiares dieron su muestra de ADN, y esa muestra está a cada vez que hay un niño que puede coincidir. Ahí el banco lo que hace es que mezcla su ADN con los diferentes ADN del banco, y ahí se da la respuesta. ¿Y cuánto tiempo puede tomar todo este proceso? Y más o menos un año, sí. Entre el momento que uno busca, el momento porque bueno, son procesos que tiene justamente que encontrar los elementos para saber si puede ser o no. Le quería preguntar también si los poderes públicos han tardado en implicarse en esta búsqueda. Bueno, como les decía, en los años 80 hubo las leyes de impunidad, y esas leyes impidían toda forma de justicia en Argentina, salvo que Abuelas logró justamente demostrar que dentro de esas leyes no podía entrar el robo de bebé y el robo de bienes. Y fue gracias a ese trabajo de los abogados de Abuela que se logró al final anular las leyes de impunidad en Argentina, porque fue a partir de un juicio al final de los 90 que fue condenado por apropiación, el militar fue condenado por apropiación, y el juez dijo, pero yo no veo por qué no podemos condenar por apropiación y no por la desaparición de los padres. Y ahí había como una contradicción esencial, porque las dos están completamente ligadas. Las madres
que casi todos los casos de madres que dieron a luz en cautiverio son desaparecidas. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar un pedido ante la Corte Suprema de Justicia para justamente llegar a anular las leyes de impunidad, que es lo que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al poder. Hemos empezado esta entrevista hablando de su historia, de la tortura, encarcelamiento de su madre, de la desaparición y asesinato de su padre. Se habla de 30.000 desaparecidos durante la dictadura. Hay polémicas sobre ese número, aunque bueno, sería ridículo, ¿no?, reducir a un tema contable la desaparición y asesinato en la dictadura. Pero no sé si hay algún tipo de investigación para saber exactamente cuánta gente desapareció y por qué no se sabe aún. Y no se sabe por varias razones. Bueno, igual la cifra de 30.000 fue la cifra que fue destinada, que fue dicha por los organismos a raíz de toda la búsqueda que ellos hicieron. No es una cifra que viene de la nada. En Argentina hubo, como decía, más de 500 campos clandestinos de detención. En la ESMA, en la Perla, pasaron 5.000 personas. Entonces, bueno, cuando empezás a contar los diferentes campos, cuánta gente hubo, cuántos sobrevivientes hay como una cifra que se va dibujando. Eso por un lado. Por otro lado está la CONADEP, que es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que ahí fueron denunciados más de 9.000 casos. Es por eso que siempre se dice, no, pero no es la cifra de 30.000, porque en la CONADEP son alrededor de 9.000. El tema es que hubo muchos casos que no fueron denunciados, hubo pueblitos en el norte del país, porque bueno, Argentina es vasta y hubo diferentes tipos de represión, hubo gente que no denunció, hubo gente que no sabe que el padre es desaparecido. Hay muchos casos así, y es a raíz de todos esos casos que no pudieron ser denunciados que finalmente se logra una cifra alrededor de 30.000 desaparecidos. Bueno, en su caso encontraron, ¿no?, los restos de su padre, pero hay muchísimos casos que no. Es fundamental, ¿no?, para hacer el duelo o empezar a hacer el duelo, poder dar sepultura, ¿no? Sí, es fundamental, y es fundamental también para establecer la justicia. Porque el problema de la desaparición es que mucha gente te cuenta otra historia. A mi padre, por ejemplo, decían que estaba en Brasil cuando yo era niña, y era algo que vinculó la dictadura. Entonces yo, por ejemplo, sufrí mucho con esa falsa verdad. Y entonces es reconstruir justamente la verdad de la persona, quién fue, cómo fue su historia, y darle sepultura y justicia. Y además también la presencia del desaparecido en la sociedad argentina era tan potente en los años 80, 90, que era, en un cierto modo, poder ir construyendo y poder ir sepultando a nuestros desaparecidos también es construir una sociedad diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Sylvina Stirnemann, representante de Hijos París y de la Red por la Identidad en Francia, y que forma parte de esta campaña Argentina te busca. Gracias por su testimonio y les deseamos mucha suerte con esta campaña. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.